Muy bien, ahora sí puedo empezar. Bueno, para el grupo nuestro es un privilegio porque nos vamos a meter este año con el desafío de la casa de Bernarda Alba. Entonces, ¿qué mejor que estar en la casa, no de Bernarda, sino de Lilian, en la Alianza, y pedirle que nos oriente sobre el mundo de Bernarda Alba, los personajes y la obra magnífica de Lorca y bueno, todo lo que ella sabe. Así que para eso es esta charla. Gracias Horacio, gracias a ti. Ya hemos hecho internamente algunas instancias así de conversar sobre algunos autores que ellos después iban a poner en escena. Y bueno, esta vez Horacio me había dicho de la casa de Bernarda Alba, y bueno, en principio iba a ser una actividad interna, pero bueno, vieron que donde manda capitán no manda marinero, y acá el director le fue agregando cosas hasta el último momento, menos mal que ya llegó la hora, pues si no me agregan otra cosa, y yo ya no sé qué voy a hacer. Así que bueno, un placer estar con ustedes y que a ustedes les haya interesado escuchar lo que yo por ahí puedo aportar, que seguramente son cosas que son sabidas, capaz que fragmentariamente, capaz que han tenido la oportunidad de leer o de ver, porque Lorca, ya entrando en tema, ¿no? Es un autor tan rico que no solamente escribió para ver, escribió para leer, para sentir también. Entonces seguramente que todos tienen, además que están acá, tienen alguna idea, alguna referencia, alguna experiencia con respecto a la obra de Federico o al mismo Federico, ¿no? Como para ubicarnos, cuando hablamos de Federico García Lorca, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Federico nace en 1898, bien ahí a fines del siglo XIX, el año del desplome total, indisimulable, de lo que había sido el Imperio Español, que es el año que pierde su última colonia en América, a la cual se había aferrado desesperadamente como para sostener esa imagen imperial que hacía rato que era una fachada, y ya menos que una fachada, pero ahí como que, bueno, se desnuda todo, ¿no? Ese año nace Federico y va a ser asesinado en el 36. Quiere decir que Federico vive tan solo 38 años. Y en 38 años Federico deja una obra que a lo largo de estos, como ya vamos para los 100 dentro de poco, ¿no? Casi 90 años, ha ido creciendo. Entonces, nosotros tenemos en el arte, ¿verdad?, el concepto del clásico, y hablamos de los clásicos de la antigüedad, de los clásicos del siglo de oro, de los clásicos modernos. Bueno, en algunas de esas categorías que no importan mucho, porque en realidad es para los críticos, es para facilitar el estudio, pero Federico entra entre los clásicos. Y no es que eso le otorgue un mérito, es al revés. ¿Por qué Federico sigue vigente? Que es ese concepto de clásico, ¿no? Aquello que no pierde vigencia. Es como al revés. Federico cada vez es más actual, por un lado magníficamente actual, y por otro lado, según los temas, como vamos a ver en el caso de la tragedia, tristemente actual, por algunos temas que plantea, ¿no? Y es entonces como que Federico hizo como, estiró, alargó el tiempo vital que tuvo, como si algo le dijera que ese tiempo vital iba a ser tan acotado, porque escribió poesía magnífica, con dos vertientes también, que después juego un poquito sobre eso, porque para el teatro también vale, y escribió comedias, escribió tragedias como esta que nos ocupa el día de hoy, viajó mucho, dio magníficas conferencias conceptuales, pero doctorales. Todo eso en ese tiempo que tuvo, ¿no? Y bueno, y en realidad a quienes asesinaron su
cuerpo y le salió mal la jugada, porque solo eso asesinaron, el cuerpo. Y procuraron desaparecerlo. Los restos de Federico no han aparecido, ni aparecerán seguramente, porque por algo se dio así. No importa. Federico no se fue, está en la obra, está vigente. Importa en la medida en que es un acto tan mezquino, tan egoísta, tan terrible, de arrancar la vida de otro, y además por las razones por las que se llevó a cabo. Volveremos un poquito sobre eso. Me voy a controlar la hora, porque yo soy capaz de que hasta mañana. Sí. Entonces, Federico, como decía, escribió poesía, escribió teatro, y en ambos géneros, prolíficos también, ¿no? Hay dos vertientes. Una tradicional, muy española, todos conocemos el romancero gitano, porque proviene de ahí, es andaluz, ¿no? Del mundo, la gitanería andaluza. Y ahí entonces uno podría decir, bueno, pero entonces es un autor bien local. Ajá, en esos aspectos sí, pero resulta ser que Federico tiene un talento, era alguien que realmente tocado por las musas, todas las musas de todas las artes, porque tenía un talento musical impresionante. Sus dibujos son de una delicadeza, de una dulzura, de una cuestión que si solo hubiera dibujado ya hubiera alcanzado, pero no. Tocaba el piano magníficamente, dibujaba como dibujaba, escribía como escribía y hablaba como hablaba, porque era encantador escucharlo. Todos los que escuchaban a Federico quedaban como fascinados por, no tanto, bueno, también lo conceptual, no lo que decía, pero la manera, la forma de decir, la pasión que ponía, porque cargaba de sentido lo que decía con esa pasión por lo que hacía, decía y escribía. Entonces, en su obra está esa cuestión como local, digamos, andaluz, en esos poemas, hablando de la poesía, pero luego tenemos poeta en Nueva York, porque vieron que estamos hablando, dijimos, de las primeras décadas del siglo XX. Desde el punto de vista del arte, de la literatura, estaríamos ubicándolo en lo que se llaman las vanguardias, que son esos movimientos innovadores en el arte que se dieron entre la Primera y la Segunda Guerra. Él no llegó a vivir la Segunda Guerra, pero vivió otra cosa. Entonces, él pertenece desde el punto de vista literario a lo que llamamos la generación del 27. De nuevo, estas clasificaciones son para los estudiosos, pero también a uno le sirven como para ubicar y decir, bueno, entonces pertenece a una determinada generación, o sea, gente que nació más o menos en la misma época, que fueron contemporáneos. Y ahí, esto del 27, es porque hubo un grupo de escritores, entre los cuales Federico y otros muy, muy notorios también, que deciden rescatar ahí la memoria de Góngora. Luis de Góngora y Argote, que es un escritor del siglo de oro español y que un poco había sido denostado y había caído en el olvido, aduciendo algunos, los que yo creo que existieron en todas las épocas, que era como difícil de entender, Góngora y demás. Entonces, estos escritores, en el aniversario de la muerte de Góngora, que falleció en 1627, entonces ellos toman la figura de Góngora y de ahí lo de generación del 27, tienen que ver con eso. Entonces, en Federico tenemos, en él particularmente, también hay la generación del 27 comparte características, ¿no? Eso de las vanguardias que decía, porque la vanguardia que fue, era la palabra vanguardia, y en el francés avant-garde, los que van adelante, tomado del terreno militar, ¿no? La vanguardia son los que van adelante, los que van en camino, los que van buscando, los que les dicen a los otros por aquí, por allá, y van explorando nuevos caminos, ¿no? Esos son los de la vanguardia. Los vanguardistas en el arte, ¿qué hicieron? Exploraron nuevas técnicas, nuevas formas de decir, de pintar, de crear. ¿Para qué?
transmitir lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, el mundo de Occidente en ese momento, en Europa concretamente, porque resulta que habíamos pasado de un siglo XIX donde todo más o menos parecía que estaba en el lugar que le correspondía o no sé qué, y de pronto se produce al comienzo del siglo XX lo que se llamó la Primera Guerra Mundial, que de pronto para quienes resuelven, deciden los destinos de los otros, ¿no? Tenía sus razones, entre comillas, ¿no? Razones para la guerra, no. Pero para la gente común fue una sorpresa enorme, eso fue como mundial, como una guerra, como todos estamos en guerra, eso de alinearse, fue nuevo, fue una cosa que se daba nueva. ¿Se acuerdan que las guerras para atrás eran guerras de señores, de reyes, ¿no? Entonces yo era la reina de acá y ella la de ahí, y yo iba al frente de mis ejércitos, no mandaba a nadie, y ella iba al frente de los suyos. Y en última instancia, la última escena éramos nosotras dos que nos enfrentábamos. Y resultó ser que el paradigma cambió. Entonces, los artistas que a lo largo de toda la historia son como el termómetro sensible de lo que ocurre en la sociedad, buscan transmitir eso, esa sensación de, ¿pero qué pasó? Y el mundo que teníamos que se deshizo, se desarmó, los pedazos como si fuera un puzzle se volaron y ahora no podemos encajar unos con otros. Eso es lo que buscan las vanguardias y lo buscan hacerlo a través de la forma, que es lo más difícil, porque a través de la palabra siempre uno puede ir diciendo como cosas, pero ellos querían mostrarlo así, que fuera visual, incluso en la poesía. Entonces ahí hay toda una poesía y un teatro experimental, porque también ahí tenemos la influencia de una figura que va a ser clave no solo para la literatura y para todo el arte, lo vamos a ver en la obra, en la Casa de Bernarda, que es el aporte del psicoanálisis, porque ahí teníamos a Freud al final del siglo XIX y comienzos del XX haciendo sus aportes revolucionarios, cuestionados, criticados, denostados, bueno, también el patio tablero, ¿verdad? Entonces, otro tablero que se pateaba. Y eso también está de algún modo incidiendo y lo que el psicoanálisis aporta es tomado por las vanguardias. Por eso, porque estos vanguardistas, queriendo mostrar una cosa diferente o mostrar de manera diferente, acudieron a técnicas como la escritura automática, como tratar de sacar directo del inconsciente, como ¿no? buscar otras maneras, que no fuera la lógica que había regido hasta ese momento el arte, la lógica, las reglas, ¿no? Entonces ahí surge el surrealismo, que es un movimiento más fuerte, más sólido, pero hay un montón, no me voy a detener en eso porque sería para otra charla. Y así nos vamos acercando a esta tragedia. Ahí retomo esto que venía diciendo de las dos vanguardias. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. ¿No entendieron? Me estoy entreverando. A ver, volver porque no estoy entendiendo. No hay ningún problema. Esto de las vertientes que yo decía, ¿no? En la poesía y en el teatro de Federico está lo local, porque están los personajes, ¿no? Están los gitanos en los poemas, pero fue esta poeta Nueva York, que pertenece precisamente a esta visión de las vanguardias. Nada que ver. Si alguien no conoce la obra de Federico y empieza por poeta Nueva York, dice, ¿cómo? ¿No era Lorca que me suena español, gitano, ¿no? Ahí hay como un quiebre enorme y fue capaz de eso, Federico. Y en relación al teatro, él escribió comedias, también escribió para niños. Maravilloso, maravilloso. Escribió comedias donde los tipos que trabaja, eso es otra cosa profundísima que logra en eso, todo lo hizo en esa corta vida que tuvo, ¿no? Creando personajes con una dimensión
psicológica, con una complejidad, porque, a ver, escribir lo que sea no es para cualquiera. Crear personajes para que sean llevados a escena y que esos personajes logren transmitir al público, los hagan llorar, reír, soñar, lo que fuere, o todo a la vez, o varias de esas cosas, se necesita tener un talento que sea capaz de crear personajes que cuando uno los ve en escena tienen consistencia, no son una pinturita así, ¿no? No son, es como la diferencia entre un cuento y una redacción. Vieron que la redacción en la escuela nosotros decíamos, brilla el sol, mi mamá me trajo a la escuela y estamos todos felices, la maestra nos recibió sonrientes y hoy celebramos la primavera. Esa es una redacción. Pero si yo voy a escribir un cuento, yo le tengo que dar consistencia a eso. Hoy me levanté feliz, sentí como una musiquita dentro de mí. Algo diferente iba a pasar. Mi mamá me tomó de la mano y por el camino, y vieron que lo voy alargando, le voy diciendo lo que mi mamá dijo, lo que pensó, lo que yo siento, todo ese camino a la escuela, no es solo lo que pasó, sino lo que yo sentí en relación a lo que pasó. Y bueno, y aquello que era una redacción así va tomando volumen, aquello que era una pintura plana va tomando volumen. Bueno, lo mismo con la creación de los personajes. Yo puedo decir que el personaje es alto, delgado, de pelo largo, ojos negros y lleva lentes. Es una pintura completamente plana, no tiene volumen, no tiene consistencia. Yo puedo no decir ninguno de esos rasgos y dejar a quien me escucha una idea muy acabada de un personaje. Alejandro era especial. Soñaba cada día con un mundo mejor. Cada día sus gestos hacían pensar que, no estoy diciendo cómo era Alejandro nada, pero terminamos sabiendo cómo era el personaje. Y capaz que no supimos si era viejo, joven, alto, bajo, valiente. Esa es como la diferencia. Entonces Federico logra, esto para decir la maravilla de alguien que vivió solo 38 años, que tampoco empezó a escribir el día que nació, ¿verdad? Que fue capaz de crear personajes de la talla de los que encontramos en la casa de Bernarda Alba, con una complejidad psicológica, con una consistencia, con un volumen impresionante, que es lo que los hace vigentes. Porque si fuera plano, así, chato, liso, capaz que tenía éxito en el momento, le gustaba a la gente, o no, pero después desaparecía, como tantas cosas que desaparecen, y no deja huella ninguna. Pero en el caso de Federico, y tanto en las comedias también, porque pareciera que la comedia es un género liviano, no sé qué, pero muchísimas cosas se pueden decir de manera graciosa, y a veces el humor permite decir cosas que no se pueden decir de otra manera, ¿no? Viabiliza, canaliza, pero no vamos a ir a la comedia, vamos a ir a la tragedia. Y ahí, lo de las dos vertientes, eso que les digo, es, por un lado, nosotros vemos en la casa de Bernarda Alba las características de unos personajes que son propios de ese lugar, de esa época, de esa España, que tenían esas creencias, esos valores, esos principios, pero el talento de Federico, ¿qué hace? Hace que en un momento determinado haya un salto cualitativo y ese personaje que es local se vuelve universal. ¿Por qué? Porque contiene en sí mismo la esencia de todos nosotros. Hayamos vivido en la época que hayamos vivido y en el lugar, no importa. Porque la esencia del ser humano es la misma. Todos los ingredientes los tenemos todos adentro. Y los tuvieron todos quienes nos antecedieron y los tendrán los que vendrán, mientras sean reales y no IA, ¿verdad? El odio, los sueños, el amor, el miedo, el deseo, todo está ahí.
Entonces, eso es universal. Por eso lo de clásico, lo de vigente, lo de contener. Y también otra cosa que tiene como ese doble carácter. La tragedia, ahora ya estoy en Bernarda, menos mal, en Bernarda, que es una de las 3 tragedias cumbres, diríamos, de Federico. Hay una trilogía ahí, según la crítica, que no es palabra santa la crítica, uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, la crítica está como de acuerdo en que La Casa de Bernarda Alba es como la mejor obra de Federico. Quizás incide en ello que es como el testamento, la última obra por Federico Marta. Las otras 2 son Bodas de Sangre, que llegó a teatro leído hace 2 años, ¿no? Y Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba constituyen esa trilogía fortísima de tragedias. Y a su vez, en estas tragedias también participan como de las 2 cosas, de la tradición, porque acá evidentemente en La Casa de Bernarda Alba como obra, tragedia, bebe de la tragedia griega. Los personajes tienen un destino que se va a cumplir, un signo que se cumple a pesar de, ¿no? Igualito que la tragedia griega. Pero tiene otro aspecto muy vanguardista, que es la utilización de los símbolos, muchísimos símbolos. Está plagada de símbolos la obra. Que es propio de la generación del 27, propio de las vanguardias, ese uso, ¿no?, de muchos símbolos, cantidad, que nosotros vamos a develar algunos, porque son cantidad, muchos. Y el otro aspecto que es también tradicional, así como eso de beber de la tragedia griega que yo decía, es también, de algún modo, es tributario en la temática de La Casa de Bernarda Alba del teatro del siglo de oro, que es el tema de la honra. El tema de la honra fue un tema que tomaron los escritores del siglo de oro, seguramente ustedes se acordarán de lo que Fuente Ovejuna, de Ibáñez, el tema de la honra, el tema del honor, ¿no?, que es como muy caro a los personajes. La obra tiene una estructura externa moderna, 3 actos, y esos 3 es una obra breve, porque también ahí incide el tema de Federico, ¿no? En una tragedia tiene que haber una tensión interna fortísima, pero que el espectador sea capaz de sostener. No olvidemos que estamos hablando de teatro, y el teatro se escribe para ser representado, no para ser leído. Sí, en teatro leído, porque está dramatizado, pero digo, no como una novela, que yo me siento y la leo, y leo un capítulo y otro, y así me leo un acto y otro, no es así. No está escrita para eso. Entonces, hay que sostener esa tensión interna, y el espectador tiene que sostenerlo. Entonces acá también podemos apoyarnos en los griegos, ¿no? Porque desde el punto de vista interno, digamos, de la estructura interna, los momentos de la obra responden al planteo clásico. Hay una motivación, un planteo ahí inicial en la primera escena. Después tenemos la peripecia, y después tenemos el desenlace trágico. Ya el término de tragedia, nosotros sabemos que nos remite a la caída del héroe, ¿no? El héroe como protagonista cae, puede ser que muera, puede ser que sea castigado, condenado. Supongo que todos conocen la obra, La Casa de Bernarda Alba,
Entonces ya sabemos cómo termina el personaje, ¿no? Peor que muerta. Peor, porque hay cosas peores que la muerte. Y bueno, lo de Bernarda es peor. Y a su vez, hay otra cosa ahí que de Federico, de ese talento que yo les digo para manejar, que tenía Federico, que es circular la obra. Empieza con una muerte y termina con una muerte. Entonces, vieron que hay una cuestión que se llama en psicología la apertura, los agentes de apertura, cuando, que además, bueno, eso la psicología le pone el nombre, pero todos sabemos que hasta está en los proverbios populares, cuando algo empieza mal, lo que mal empieza mal acaba, ¿no? ¿No? Que recoge eso, esa sabiduría popular, que cuando algo empieza torcido, si uno no se da cuenta para enderezarlo a tiempo, termina torcido. Y bueno, y acá arranca con una muerte, ¿no? Y va a terminar con muerte. Tiene como esa estructura circular que envuelve a los personajes en el clima interno de la obra y envuelve a los espectadores también. Porque a lo largo de la obra se produce aquello que yo decía, ¿no? La mímesis, esa identificación del espectador con lo que les va pasando a los personajes, ¿no? No de pronto con la anécdota, sino con lo que siente el personaje, con lo que le va ocurriendo al personaje. Yo voy a ilustrar así con breves citas del texto algunas cosas. Fíjense que empieza, esto es un recurso en el teatro, hay muchas obras en que se crea una expectativa en el público, presentando al protagonista a través de los otros personajes. Entonces se crea como una expectativa para ver a ese personaje. Pero a su vez, eso sirve también para crear ese clima inicial, que ya desde el principio nosotros vamos a ir viendo. Ahí en el principio nosotros tenemos como personajes las domésticas, ¿no? Que además son personajes bien importantes porque en varias obras, no solo de Federico, en Shakespeare son clave, en Molière son importantísimos. Esos personajes que son secundarios, pero que a su vez son los que van como tejiendo, ¿no? O hilvanando, y a su vez son voces que nos van diciendo, son como cómplices del público, porque nos van diciendo como cosas que los personajes principales no nos van a decir. Muchas veces son las que ellos ocultan, y estos personajes los van diciendo de alguna manera. Y así empieza la obra. Saben todo de la casa. Claro, y más en aquella época en que vivían los hijos, generaciones, se conocían todas las hechas y las deshechas, como dice el dicho, ¿no? Entonces la criada dice, bueno, porque empieza una habitación blanquísima, acá yo no me voy a detener en las didascalias, porque bueno, está la gente del teatro que sabe esas cosas mucho, pero también la escenografía en Federico es bien importante y va en cada acto, sobre todo la luz, que en Federico es clave la luz en el teatro y también en los versos, clave, absolutamente clave. Y ahí están sonando muertos las campanas, una cuestión bien de época, bien española, bien de la religión, pero que lo sonoro en esta obra en particular juega también un rol importantísimo. Podríamos decir que es un actante, como un personaje, entre comillas, que genera, que dispara acción, ¿no? La criada dice, ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. O sea, ya venimos con las campanas. Y ahí aparece la Poncia, que es la criada de siempre, esa que tiene toda la historia familiar y demás, y viene comiendo chorizo y pan. Vieron que hay como un contraste entre lo que ella está haciendo y esto que está sonando muerto. Y dice la Poncia, llevan ya más de 2 horas de gorigori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. Estamos hablando de un responso, ¿no?
como en el primer reposo se desmayó la madre. La criada es la que se queda más sola. La Poncia era la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Y la criada, si te viera Bernarda, vieron cómo van apareciendo los nombres de los personajes. Y a través de cómo ellas nos dicen, nosotros ya nos vamos como enterando. Se murió el padre, Magdalena se ve que es una de las hijas y parece que es la que más se llevaba con el padre. Y no sé, la Bernarda que todavía no sabemos, pero la obra se llama La casa de Bernarda Alba y tiene un subtítulo, ¿verdad? Drama de los pueblos de España. Volvemos. Si te viera Bernarda, quisiera que ahora que no come ella, dice la Poncia, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la bolsa de chorizos. Y la criada, con tristeza y ansiosa, dice, ¿por qué no me das para mí, niña Poncia? Y la Poncia, entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se da cuenta. Desde dentro suena una voz que dice, Bernarda. Y la Poncia, la vieja. ¿Está bien cerrada? La criada, con 2 vueltas de llave. Y la Poncia, pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como 5 ganzúas. Y la voz de nuevo de adentro. ¡Bernarda! Y la Poncia, ¡ya viene! Y a la criada, limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. Ahí también podemos, el personaje de la Poncia responde a un estereotipo, ¿no?, de la criada, pero dentro de esas exageraciones también uno va sacando información, ¿no? Todo lo que dijo de Bernarda y sabiendo que la conoce así. Entonces la criada dice, ¡qué mujer! Y la Poncia, tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva su maldita cara. Limpia ese lidiado. Ya tenemos la presentación de Bernarda, al menos desde la óptica de la Poncia. La criada dice, sangre en las manos, tengo de fregarlo todo. La Poncia, ella la más aseada, ella la más decente, ella la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. Acá, independientemente de esto último, que era como obvio, hay algo bien importante. Ella la más decente. Porque acá no solo va a estar el tema del honor, va a estar el tema de la hipocresía, del disimulo, del que dirán, de todo eso. También está esto de la más saciada, que ya acá a uno se le puede pasar cuando ve la obra, porque la obra es dinámica, ¿no? Los personajes van hablando y uno va siguiendo como puede, pero cuando nosotros leemos la obra, cuando la analizamos un poco, esto del aseo, de la búsqueda de la limpieza, vieron que limpian sobre lo limpio, es muy simbólico, ¿no? Muy simbólico. Un psicólogo se hace una fiesta, ¿no? De tanto tengo que limpiar, estoy limpiando, qué es lo que está sucio, qué suciedad quiero sacar, ¿no? No es solamente lo exterior, ¿no? Y cuando ella la más alta, otra cosa que no nos puede pasar, pero en realidad cuando dice la más alta no se refiere a lo físico, evidentemente, sino a la clase social, a lo que Bernarda se cree también, a lo que quiere ser, a lo que menosprecia y a lo que aspira. Todo eso está en esto de la más alta. Y la criada dice, cesan las campanas, estamos sonando, ¿no? Y la criada dice, ¿han venido todos sus parientes? La Poncia, los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. Y la criada dice, ¿hay bastantes sillas? La Poncia, sobran, que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda, no han vuelto a entrar la gente bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio. Maldita sea. La criada, contigo se portó bien. La Poncia, 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus obras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento.
vida sin secretos una con otra. Y sin embargo, maldita sea. Mal dolor de clavo le pinchen los ojos. Mujer, dice la criada. Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dicen y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me asusa. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados. Pero un día me hartaré. Vieron que en pocas palabras hay toda una vida recorrida de la Poncia y de la mamá. La criada, y ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Miren cuánto rencor acumulado, cuánta cosa que no se dijo, ¿no? Cuánta cosa soportada y soterrada. Bernarda, por esto, por aquello, por lo otro, hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. Claro es que no la envidio la vida. La quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando angustias, la mayor es la hija del primer marido y tiene dineros, las demás, mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. Acá tenemos el asunto de lo que se va a tratar. Acá aparecen las hijas, aparece el tema de Bernarda con esas hijas a las que hay que casar, y ya de entrada la diferenciación con una de ellas. Los nombres también son como para hacer unas charlas aparte, ¿no? Imagínense que aún tuvieran angustia de nosotros. Ya nació para la tragedia. ¡Ah! ¡Qué terrible! Pero acá, curiosamente, Angustias es la única que tiene dote. O sea, la única que puede aspirar a un matrimonio un poco mejor. La criada, ya quisiera tener yo lo que ellas. Y la Poncia, nosotros tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Impresionante, ¿eh? La criada, esa es la única tierra que nos dejan a las que no tenemos nada. La Poncia que está en la alacena. Este cristal tiene unas motas. La criada, ni con el jabón ni con la bayeta se le quitan. Y la Poncia, porque vuelven a sonar las campanas. El último responso, me voy a oírlo. A mí me gusta mucho cómo canta el párroco. En el Paternoster subió la voz que parecía un cántaro de agua llenándose poco a poco. Esa figura es bien de Federico. Un cántaro que se llena. Miren si no hay otra manera de decir más bella de reproducir ese sonido, ¿no? Claro es que al final dio un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora, nadie como la antiguo sacristán Tronchapinos. En la misa de mi madre, que está en gloria, cantó, retumbaban las paredes. Y cuando decía amén, era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. ¿Vieron esto esto que tiene la Poncia, que es como de, ¿no? Por un lado lo de la sabiduría popular, por otro lado la ingenuidad, por otro lado el ingenio? Todos esos elementos tenidos en cuenta para la creación de un personaje que es secundario, es importante, pero es secundario. Cuando yo decía del trabajo, esto de los personajes con volumen, ¿no? Con densidad. La criada, te vas a hacer el gaznate polvo. Y la Poncia, otra cosa hacía polvo yo y se sale riéndose. La criada limpia, suenan las campanas y la criada llevando el canto de las campanas va acompañando tin, tam, ten, tam, el sonido de las campanas. Dios lo haya perdonado, pensando vuelven al muerto, que vieron que se fueron por las ramas, nadie se acordaba del pobre señor. Bueno, ahí aparece una mendiga que viene a buscar las obras y la criada la hace irse porque le dice que la familia está de luto, no sé qué, y en ese momento entran las mujeres y viene Bernarda con sus hijas. Es la entrada de Bernarda en escena, ¿no? Bernarda entra a la casa, pero en lo que estamos viendo, acuérdense que nosotros estamos viendo, entra, ya la conocemos. O sea, o por lo menos conocemos unos aspectos de Bernarda que si nosotros nos fiamos de la mirada de las criadas, sabemos como muy claro, sabemos como muy de dentro cómo es el personaje, ¿no?
Y cuando entra, lo primero que dice, le dice a la criada, que está hablando a esta mujer que vino a pedir, silencio. Y va a ser la última palabra en esa obra circular. La primera y la última palabra de Bernardo. Silencio. O sea, es el ocultamiento, es el no mostrar, como si no mostrar significara que no existiera eso, ¿no? Silencio, dice Bernardo. Bueno, entonces tenemos un montón de cuestiones que se cruzan acá. La anécdota es, ella impone este silencio y dice que habrá un luto de 8 años, ¿no? Por 8 años van a guardar luto, así que nadie se puede reír, nadie puede, ¿no? No, duelo total, casa cerrada. Ahí viene el tema del rezo, que las mujeres del pueblo vienen a rezar. Una hipocresía, la critican a Bernarda, todo, y después, claro, y después acompaña entre medio de todo lo que han dicho, y le rezan a Dios, y el amén, y el Padre escucha, ¿no? Es tremenda la denuncia que hace Federico de eso. Porque acá, en esta obra, y atraviesa la obra de Federico, el tema religioso, unido a esto, a la falsedad, no a la falsedad de la religión, a la falsedad de las personas que ocultándose, ¿no?, detrás de ese abanico de la religión, lo que hacen es denostar, criticar, ¿no? Lo que hace Federico no es una crítica a la religión, que se entienda, ¿no? Y además, claro, y es al revés, hay una defensa, ¿no?, de lo que es auténtico, que además no tiene tanto que ver con la religión, tiene más que ver con la fe, que es la actitud que uno tiene, ¿no? No es un conjunto de reglas, sino la actitud espiritual. Entonces, lo que hace es mostrar cómo precisamente esas conductas lo que hacen es ofender, en definitiva. Ofender a Dios, ofender a las creencias de aquellos que realmente creen sinceramente. El tratamiento de la sociedad. Por supuesto, la miseria. Todo ese rencor que guardan, todo el egoísmo, la miseria que han mostrado. Totalmente. Totalmente. Entonces, la anécdota es que ella llega, rezan y dice esto del luto, y ahí hay distintas actitudes en las hijas. Vieron que son 5 hijas, una que ya fue identificada como la que tiene la posibilidad de hacer un matrimonio un poco mejor, digamos, desde el punto de vista social. Magdalena, que fue identificada como la que era más unida al padre. Y están las otras hijas, fíjense que una de las hijas se llama Martirio. Martirio, una cosa espantosa. Adela, que es otra de las hijas, Amelia, y ellas tienen distintas actitudes, ¿no? Y distinto grado de acatamiento frente a la madre también. Pero hay cuestiones que subyacen. Creo que esto del silencio de Bernarda, ella pretende imponer su voluntad, que sus decisiones sean las que marquen las vidas de sus hijas, pero el problema es que son 5 mujeres. 5 mujeres y muchas mujeres. Algunas, todas ya, digamos, para la época, habiendo pasado la edad de ser casaderas, ¿no? Porque la más joven tiene 30. No, la más joven tiene 20. Ella es la más joven, que va a ser la más rebelde y después nos vamos a detener en ella. Tiene 20. Pero después vieron que, claro, entre 30 y 40. ¿No? Pero fíjense que también para la época, porque también 20 para la época ya está en el límite, ¿no? Y entonces está por un lado lo social de eso, que significa, ¿no? Las hijas casaderas, etc. Pero eso que era importante en la época,
ahí sigue siendo importante, no tanto el tema de casarse, pero sí el tema de resolver una vida en determinada etapa, comenzar a resolverla de esta manera. El asunto que acá se plantea es muchísimo más hondo, más profundo que eso. Y es el tema de la libertad individual, de la posibilidad de cada una de decidir su destino y también de aceptar la naturaleza humana, el deseo sexual, la necesidad del amor que no se nombra, porque es tremenda esta obra, no aparece, no, es una cosa terrible, porque en otro momento uno podría decir, bueno, podrían ser como Doña Rosita la soltera, soñando con el amor, con el príncipe azul, no, porque acá hay un caldo de cultivo para la violencia. Ya viene mal el asunto, viene mal con esta actitud de Bernarda, que de algún modo ya les transmitió con la actitud, que las tiene encerradas, no las deja tener amigas, no pueden salir de la casa, ¿no? Entonces, eso del destino que decía al principio, ¿no? Como de la tragedia griega, como que están destinadas a morir ahí encerradas y virgens, porque ese valor para Bernarda está por encima de todo lo demás, la virginidad, como un valor en sí mismo. Entonces ahí es donde se va a armar un clima de tensión brutal, porque hay un candidato para Angustias, que es la que tiene el dinero, porque Angustias es hija de otro padre. Bernarda acaba de quedar viuda por segunda vez. Entonces Angustias es hija del primer matrimonio. Y su padre le dejó esa herencia. Este otro que se acaba de morir no tenía mucho, nada. Por eso estas otras hijas están en desventaja. Ya eso también entre las hermanas genera tensión. Una que tiene otra. Encima, la pobre Angustias es fea. Es fea. Entonces, claro, tienen, claro, como no, sí, ya la asignaron. Entonces, eso también hace que vieron que, claro, hay competencia. 5 mujeres encerradas ahí. ¿No? Que los bordados, que las puntillas, que los volados, que el pelo, que somos unas mujeres. Aquellas y nosotras, todas. A ver, no me cierran 5 de nosotras, acá las más bonitas. A ver, y lo terminamos ganando. Imagínense compitiendo por un novio, uno solo que hay. En toda la obra no hay un solo hombre que entre en esta casa visible para el público. Porque el novio, que anda a la vuelta, el novio de Angustias, el Pepe el Romano, es joven, mucho más joven que ella. Tiene 25 años, Pepe el Romano. Claro. Entonces, ya hay algo que para la época es contra natura, ¿no? Él, mucho más joven, aparte hace evidente las intenciones de Pepe el Romano. La pobre, se llama Angustia, loca y fea. Bien para la época. ¿Cuál es el estímulo de Pepe el Romano? No es que esté muerto de amor por la. Entonces, claro, sí, terrible. El asunto es que es el único hombre que de algún modo cuenta con la autorización de Bernarda para acercarse a la casa. Acercarse a la casa, no entrar en la casa. Porque viene a la ventana. No tiene la reja, claro, ya puede entrar a la ventana. Subir la reja, la reja de los medios, bien, pues imagínense, sin entusiasmo y reja por medio, bien. Ya, claro, pero además eso no que nos da como risa a nosotras, nos hace pensar en la situación también de la mujer, la pobre mujer, qué horrible. Porque por un lado ella sentía que, bueno, se iba a casar, era como el gran anhelo, ¿no? Y como ahí, que era como la única que se iba a poder casar porque tenía dinero. Ahí hay conversaciones entre las hermanas que muestran eso, esa envidia que genera, que ella supuestamente puede elegir, no puede elegir nada. Yo te decía, porque era designado. Claro, porque ahí está, ahí hay otra cosa bien fuerte que es el tema de los roles. Asignados socialmente, ella
lo dicen en algún momento, ya ahora vamos a leer un poquito, del rol de la mujer, ¿no? Y el del hombre, que son roles atribuidos, asignados, pero asumidos también. Asumidos. Porque, a ver, a mí me pueden atribuir un rol, pero yo me puedo revelar. Capaz. Pero a veces no podían, ¿no? No podían porque no estaba dentro de lo que era la educación. Claro, esas matrices de aprendizaje estaban así, con fuego, una marca puesta a fuego, justamente. Entonces, todo el asunto, toda la peripecia de la obra, ese momento central de la obra, ¿en qué consiste? En ese elemento externo, que es Pepe el Romano, y el futuro casamiento, y hay una cosa que, además de lo que ha hecho Bernarda y dicho sus hijas y demás, que ella les dice, no, en este tiempo que tienen que estar 8 años, solo pensar, 8 años de casarse, no, porque no están los planes porque no hay nadie a la altura, en ese pueblo de porquería, no hay nadie a la altura de las hijas de Bernarda. Entonces todo las condena. Claro, pero además, Bernarda lo que yo decía, lo que ella se imagina también, porque ella discrimina muchísimo a la gente del pueblo, porque se siente superior. Pero a su vez, esa coraza de Bernarda lo que está mostrando, si nosotros hacemos un análisis del personaje, detrás de eso, una gran vulnerabilidad y una pobre autoestima también, ¿no? Porque todo aquel que se siente superior a otro, en realidad, si uno mira bien, ¿qué está diciendo esa supuesta superioridad? Entonces ellas tienen eso en contra, que no hay, según su madre, nadie adecuado para desposarlas en el pueblo. O sea, no hay posibilidad de soñar, no hay posibilidad. Y tenemos a esta hija más pequeña, la de 20 años, que va a ser la que se va a revelar, por varias razones. Porque pertenece a una generación diferente, porque es capaz de ver lo que le espera viendo lo que viven y han vivido las hermanas. Entonces ven esas hermanas tristes, envejecidas, amargadas, rencorosas, ve su futuro y no quiere. Y el espíritu más rebelde, porque también están las personalidades, de la pobre Angustia, que es la hija mayor, vieron que siempre el primer hijo, el mayor carga con un montón de cosas. En cualquier familia, el primero es el depositario de las expectativas, ¿no? Y el último hace lo que quiere porque ya nadie respeta nada, se cría solo. Cuantos más hermanos son, vieron que el último es que le va mejor. Las hermanas son condescendientes con ella. Claro, entonces, pero ella va a ser, en este caso, por ejemplo, hay ahí el tema de los símbolos que yo le decía, ella, por ejemplo, se pone un vestido verde. ¿No? Nada que ver con la época. Claro, había que vestirse de negro. Todas de negro. Incluso ella Bernarda pide un abanico. Y claro, y ella le alcanza un abanico con flores. ¡Ay, Bernarda! Flota. ¿Cómo? Una viuda, ¿no? Porque es lo exterior. Porque en realidad uno puede estar vestido de, yo qué sé, de fucsia refulgente y estar con el corazón destrozado, ¿no? Y puede estar vestido de harapo negro y sucio y estar con el corazón refulgente. No son cosas que vayan juntas. Pero ahí sí van juntas, tienen que ir, porque ella las quiere meter juntas, ¿no? Bernarda es la típica persona donde la realidad se tiene que ajustar a lo que ella concibe como tal, ¿no? La realidad es otro flaquito. No importa qué forma tenga la realidad, la que ella concibe. Y bueno, y ahí no va a ser fácil porque ella lo aplica con violencia, porque Adela se revela y está todo el tiempo. El color verde, además, imagínense en el teatro, ¿no? Porque esto también es muy visual. Entre medio de todo eso, oscuro, ella es como, claro, es como un rupturista, claro, la esperanza, la primavera, la naturaleza que renace, los deseos, ¿no? La fertilidad que está ahí. La pinta como más atractiva, ¿no? Claro, es el momento, ¿no? Tan floreciente.
Y entonces está visto que esa fuerza de la naturaleza se va a revelar y va a ser incontenible. Y siendo la menor, que podría ser la más débil o ¿no? la que tuviera menos como recursos, va a ser en realidad la que va a hacer detonar toda la situación. ¿Por qué? Porque ella está enamorada de Pepe. Y Pepe, en otro momento, también había demostrado interés, pero vieron que era aquello que no podía casarse la última. Mira, entonces ella sabía que nunca iba a llegar. Nunca iba a llegar, no. Pero hay otra que también estaba interesante. No es que el Pepe este, que nunca lo vemos, no es que el Pepe fuera el Brad Pitt del Claro, es seguro, y era lo que había, pero además es el elemento codiciado, porque es como que tener un juguete que es mío y no se lo presto a nadie, capaz que una defecio, pero no importa, yo lo tengo y usted no. Entonces está eso también, ¿no? La competencia, más todo lo demás. A la seguridad que le daba estar con un hombre. El destino también, claro, el destino también. Vieron que acá hay dos cosas que en la fuerza que tiene el destino trágico de estos personajes y el destino vital que tienen estos personajes, o sea, la vida que tienen a lo largo de la tragedia, este tramo de vida que vemos, hay dos elementos que no están y que llaman la atención poderosamente y que nos dan como la medida de la tragedia, justamente, de lo que ahí se juega. El amor, que ya dijimos, y la maternidad. Porque vieron que en ese modelo de mujer, la maternidad, porque, a ver, Bernarda tuvo 5 hijas, no las hizo amasando la señora, ¿no? Amasando pan. Pero sin embargo, no, claro, que se ríe de mis alusiones, pero, a ver, Bernarda, dos maridos, claro. Entonces, nosotros no sabemos, ahí yo creo que Federico es un genio, lo deja ahí, ¿no? Y que nosotros los públicos nos arreglemos con esto. Pero acá hay, evidentemente, una lectura freudiana de esto, porque consciente o inconscientemente, Bernarda, que además también ha sido infeliz, que también respondió a ese rol adjudicado, ha sido una desgraciada. Entonces, esa frustración profunda, esa infelicidad profunda que ella ha vivido, de algún modo se vuelca como un rencor disfrazado sobre estas hijas, ¿no? Porque, bueno, yo no fui feliz, que nadie sea feliz. No lo formula así, porque eso sería como demasiado cruel. Pero vieron cuando uno lo analiza, ¿no? Cuando uno hace análisis, dice, porque hay cuestiones que nosotros hacemos, decimos, decidimos, que bueno, no desconocemos las raíces que tienen, pero que en realidad tienen como esas cuestiones de atrás, ¿verdad? Entonces acá, aparentemente, tampoco Bernarda les dice en ningún momento que es para protegerlas, que es para, ¿no? O que ella desearía que... No, acá hay rigor, todo el tiempo rigor. Y cosas que son como muy crueles, decisiones de Bernarda que generan un gran sufrimiento psicológico en los personajes, en sus hijas. Por ejemplo, cuando ella dice esto de los 8 años que van a pasar encerradas, que dice, en la casa, porque no hay que mostrarse, porque están de luto, porque el duelo se guarda de esa manera, porque si no, ¿qué va a decir el pueblo? Que no sintieron la muerte del padre, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué van a estar haciendo todo ese tiempo? Porque Adela, la hija menor, dice que ella se asfixia, que va a salir al patio. El calor es un símbolo, todo el tiempo el calor, no pueden respirar, no pueden dormir, se despiertan de madrugada. Totalmente el agobio, ¿no? Pero también el deseo sexual. También el deseo sexual. Entonces, Bernarda, ¿qué les dice? Que borden, que cosan las sábanas,
Pero las sábanas y el bordado, ¿de qué? De la juana. ¿Para quién? De una juana que nunca van a usar. Es terrible, es terrible. Es como una condena, como una burla, Una tortura. cruel, extremadamente. El asunto es que ahí hay todo un tema con el Pepe el Romano que viene, que hablar a la ventana con angustia, con su supuesta enamorada, pero es de aquí que hay quienes han visto que se va muy tarde en la madrugada, mucho más de la hora en que se dijo que se iba. Y entonces ahí empieza primero entre las hermanas una indagatoria. No está la ventana tampoco. Porque en realidad, ¿dónde está Pepe? Está en el granero. Claro. Acá, bueno, me olvidé el personaje de Josefa, porque por actos, cada acto también cierra de una manera especial, ¿no? La que gritaba, la que gritaba la vieja, que Dios la salva, es la madre de Bernarda, que tiene 80 años. Entonces la Josefa está medio pirada. Y por eso la tienen encerrada. ¿Pero por qué? No sé si está pirada o entre medio, tiene sus momentos de lucidez, pero es la que le dice a Bernarda en la cara las cosas. Porque ella, en sus momentos de lucidez o en su lucidez, lo tengo que decidir, ¿no? Ella ve lo que está pasando. Y ve lo que, claro, pero aparte ve lo que Bernarda está haciendo con las hijas. Y ve lo que va a pasar con esas muchachas. Y entonces ella se lo dice, por eso Bernarda la tiene encerrada. Porque como no la puede callar, porque ella grita, ¿no? Y bueno, después hay una escena ahí como surrealista que ella aparece con una oveja. Aparece con una ovejita ahí, ¿no? Y que le canta como si fuera un bebé. Y yo dice, pero en realidad esa oveja es un animal para el sacrificio, ¿no? Acá vieron que los símbolos religiosos son fortísimos, Lorca. Es el cordero sacrificial. Prefigura la muerte de Adela. Prefigura la muerte de esa hija, la más inocente, ¿no? La que va a ser sacrificada. Y ahí el acto primero termina con Josefa, que le grita a Bernarda, quiero salir, déjame salir, Bernarda, quiero irme de aquí, Bernarda, casarme a la orilla del mar. Te quiere ir a casar. Ahí es cuando te agarras, en un momento de lucidez que aterriza y por allá cuando se le vuela la cabeza. Y en el acto segundo empieza con las hermanas que están cortando las sábanas. Ella les mandó a hacer. Angustia dice, ya he cortado la tercera sábana. Y Martirio dice, le corresponde a Meli. Magdalena, Angustias, pongo también las iniciales de Pepe, que ella está bordando. Se le pregunta a la hermana, ¿pongo también las iniciales de Pepe? Y Angustia, no. Magdalena, Adela, ¿no vienes? Y Amelia dice, estaba echada en la cama. Y la Poncia dice, esta tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviese una lagartija entre los pechos. El ojo de la Poncia. Y Martirio dice, no tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Y Magdalena, todas menos Angustias. Angustias, yo me encuentro bien y al que le duela, que reviente. Pero eso de lo que yo decía, yo tengo y ustedes, ¿no? Magdalena, desde luego que hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre es el talle y la delicadeza. Angustias, afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. Magdalena, a lo mejor no sales. Vieron que ese clima que hay de violencia también lleva permanentes rispideces y ataques, porque una alternativa posible podría haber sido una alianza entre las hermanas para salir de... Pero están absorbidas por ese torbellino, ¿no?, de violencia y de represión. Martirio, dejar esa conversación. Angustias, y además, más vale onza en
y ojos negros en la cara. Pájaro hermano que se envolaba, ¿no? Magdalena, por un oído me entra y por otro me sale. Amelia le dice a la Poncia, abre la puerta del patio a ver si nos entra un poco de fresco. Vieron ese siempre, ¿no? Como denso el ambiente. Agobiante la criada. Abre y Martirio dice, esta noche pasada no me podía quedar dormida por el calor. Amelia, yo tampoco. Magdalena, yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. La Poncia, era la 1 de la madrugada y subía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. Pero vieron que ni de noche hay descanso. No hay reposo, toda. Y Magdalena, tan tarde. ¿A qué hora se fue? Angustias. Magdalena, ¿a qué pregunta si lo viste? Y Amelia, se iría a eso de la 1:30. Angustias, sí, ¿tú por qué lo sabes? Amelia, lo sentí toser y oí los pasos de su jaca. La Poncia, pero si yo lo sentí marchar a eso de las 4. La Poncia, que las tiene todas. Angustias, no sería él. La Poncia, estoy segura. Amelia, a mí también me pareció. Magdalena, qué cosa más rara. La Poncia, oye Angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que se acercó a la ventana? Acá hay un giro, ¿no? Hay un giro, sí. Hay una vuelta de tuerca interesante. Angustias, nada, ¿qué me iba a decir? Cosas de conversación. Martirio, verdaderamente raro que 2 personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y ya novios. Angustias, pues a mí no me chocó. Amelia, a mí me daría no sé qué. Angustias, no, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por lo que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. Acá está lo de los roles que decíamos adjudicados y asumidos, ¿no? Y Martirio, bueno, pero él te lo tendría que decir. Angustias, claro. Y Amelia curiosa, ¿y cómo te lo dijo? Angustias, pues nada, ya sabes que ando detrás de ti, necesito una mujer buena, modosa, y esa eres tú si me das la conformidad. Amelia, a mí me da vergüenza de estas cosas. Angustias, y a mí, pero hay que pasarlas. Todo un sacrificio horrible, ¿no? La Poncia, ¿y habló más? Angustias, sí, siempre habló él. Martirio, ¿y tú? Yo no hubiera podido. Casi se me salió el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. Magdalena, y un hombre tan guapo. Angustias, no tiene mal tipo. Vieron que no tiene mal tipo, mal aspecto, ¿no? Vieron que es como la conversación entre ellas, por momentos, porque vieron que sube y baja, que esto es propio de la técnica teatral. No puede estar todo el tiempo allá arriba porque los espectadores no aguantamos, ¿vale? Entonces tiene que haber momentos en que baja la tensión. ¿Y cómo baja? A través de intervenciones de la Poncia, por ejemplo, que es como que ¿no? Cambia el dial, a través del humor, a través de la ironía. Entonces son momentos en que la tensión baja para que el espectador se alivie un poco para que después vuelva a subir y pueda sostener, ¿verdad? Para que llegue al momento del clímax. Eso tiene que ver con el tempo, con ese, como un hilo que se tira. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Están aburridos? No. Bueno, no queda mal que me lista de tesis, no, tranquilo. Pero no falta. Acá, bueno, evidentemente ha habido encuentros nocturnos, ese desfasaje horario, ¿no? Del cual se viene conversando, esas horas, ¿no? Entre la 1 y las 4. No está justificando, es el tiempo en realidad que es el tiempo que han pasado ellos juntos en el corral, ¿no?
sin rejas y con un encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Entonces, estoy mirando que yo a ver si no me estoy comiendo alguna cosa que me anoté, porque si ustedes vieran mis apuntes de quieren morir. Porque no está como armada la charla ni nada, está a mi manera nomás. Pero te está saliendo muy bien. ¿Vos decís? ¿Se está entendiendo? Sí, muy bien. Entonces, ese tiempo ha pasado entre Adela y Pepe. Y acá Adela iba a salir y Martirio la llama en voz baja y dice, Adela, y viene un poco despeinada Adela. Y le dice, ¿por qué me buscas? Y Martirio, deja a ese hombre. Vieron que hay cantidad de cosas que no se dicen claramente, pero todo el mundo sabe ellas, ¿no? Porque acá hay otro fenómeno. Bernarda, como cualquier dictador que se cree que puede mandar en las cabezas y en los corazones de todo el mundo, no puede. Y hay cosas que se le pasan. Porque nadie puede todo, ni ve todo, ni sabe todo. Entonces Martirio dice, deja a ese hombre. Adela, ¿quién eres tú para decírmelo? Martirio, no ese es el sitio de una mujer honrada. Martirio primero reproduce el lenguaje y lo que dice la madre, ¿no? En principio. Adela, ¿con qué ganas te has quedado de tu padre? De ocupar ese sitio, ¿no? Y ahí Martirio dice en voz alta, ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Porque acá lo que se va a develar es que no es por la honra, es porque ella también es rencorosa, porque ella, de verdad, como dice Adela, ella hubiera querido estar en ese lugar y no se animó. Adela, esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme, el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Vieron que el nombre de Adela también es distinto, ¿no? Adela es una voz del verbo adelantar en su etimología, de ir adelante. Martirio, ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Adela, vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Martirio, yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. Adela, sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí. Sí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Martirio, clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Y Adela, por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también. Lo quieres. Y Martirio, sí, déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí, déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. Le quiero. Es lo único referido al amor, ¿no? Pero no es se habla del amor, se habla, ¿no? Le quiero también como una posesión, ¿no? Le quiero tener. Bueno, el amor es posesión. Y Adela tiene un arranque ahí de ternura hacia la hermana y quiere abrazarla a Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa. Y ella dice, no me abraces, no quieras ablandar mis ojos, mi sangre ya no es tuya. Aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Y acá queda claro cuál es ese conflicto que hay, que vieron que es mucho más complejo de lo que en un principio el espectador cree, ¿no? Y Adela dice, aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será, dice Martirio. Y Adela dice, ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Esto también es terrible, porque otra vez es el rol, no lo que de la mujer. Seré lo que él quiere, que además ella sabe que de esa conducta de Pepe que está, ¿no? Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, y me pondré la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. Calla,
le dice la hermana. Y ella dice, sí, sí, vamos a dormir, vamos a dejar que se case con Angustia, ya no me importa, pero yo me iré. Esto es terrible, dolorosísimo. Ella dice, pero yo me iré a una casita sola. Eso, ¿no? Me iré a una casita sola. La aspiración de esta mujer de ser libre, ¿no? De ser dueña de su cuerpo, de su destino, de sus decisiones, ¿no? Yo me iré a una casita sola, donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Tremendo también, ¿no? Y bueno, y ahí, digamos que cuando Bernarda se entera, ¿no? Cuando Bernarda dice qué está pasando, y entonces se entera de lo que está pasando, Adela la enfrenta. Ahí les voy a leer cuando entra Bernarda. Bernarda dice, pues porque ya se pelean, Adela quiere salir, la hermana que no la deja, ¿no? Hay una cuestión así física, y entonces ahí entra Bernarda. Quietas, quietas, qué pobreza la mía, no poder tener un rayo entre los dedos. Aquí está la imagen más acabada de Bernarda, como Júpiter, como Zeus, ¿no? No ser Dios, el Dios del trueno. Y Martirio señalando a Adela, estaba con él, mira esas enaguas llenas de paja de trigo. Y Bernarda, esa es la cama de las mal nacidas, y se dirige furiosa hacia Adela. Adela le hace frente y dice, aquí se acabaron las voces de Pesibio. Arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos. Vieron que el bastón es el símbolo del poder, ¿no? Y ella quiebra eso. Pero ya lo ha quebrado antes, lo quebró al ponerse el vestido verde, lo quebró con su actitud, lo quebró cada vez que abrió la puerta para salir al patio, para ir hasta la reja de la vereda para ver. Lo quebró cuando, porque hay un episodio ahí donde traen a una muchacha del pueblo, claro, que había tenido un hijo, bueno, y que un linchamiento ahí. Y ella es la única que se desespera y está condolida por lo que le pasa y pide que la dejen. En todo eso ella ya ha quebrado ese paradigma. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. Y se atreve a nombrarla frente a Bernardo, ¿no? Adela, dice Magdalena saliendo, y también sale la Poncia y Angustia. Adela, yo soy su mujer. Y a Angustias le dice, entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está respirando como si fuera un león. Y Angustias dice, Dios mío. Y Bernarda, la escopeta, ¿dónde está la escopeta? Y sale corriendo. Sale detrás Martirio, aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Y Adela dice, nadie podrá conmigo. Y va a salir, Angustias la sujeta y dice, de aquí no sales con tu cuerpo en triunfo. Pero en ese cuerpo que ahora es de mujer, que se ha realizado. De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona, deshonra de nuestra casa. Magdalena, déjala que se vaya, donde no la veamos nunca más. Y fuera suena un disparo, como sonaron las campanas allá al comienzo, ¿no? Y Bernarda entrando, atrévete a buscarlo ahora. Y Martirio, que entra también, se acabó Pepe el Romano. Y Adela, Pepe, Dios mío, Pepe. Y sale corriendo. La Poncia, ¿pero lo habéis matado? Y Martirio, no, salió corriendo en su jaca. Pero Adela cree que lo mató, que la madre lo mató, ¿no? Y Bernardo dice, no fue culpa mía, una mujer no sabe apuntar. Y Magdalena, ¿por qué lo has dicho entonces? Martirio, por ella. Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. Y la Poncia, maldita. Magdalena, endemoniada. Bernarda, aunque es mejor así. Y ahí suena un golpe, otra vez afuera. Y Bernarda dice, ya con aire trágico, ¿no? Adela, Adela. La Poncia está en la puerta y le dice a Adela, abre. Y Bernarda, abre, no creas que los muros defienden de la vergüenza. La criada entrando, se han levantado los vecinos. Y Bernarda, en voz baja, como un rugido,
Abre porque echaré abajo la puerta. Hay una pausa trágica, todos en silencio. Adela se retira de la puerta y pide a la criada. Trae un martillo. La Poncia da un empujón y entra. Al entrar, da un grito y sale. ¿Qué? Dice Bernarda. La Poncia se lleva las manos al cuello. Nunca tengamos ese fin. Ahí las hermanas se echan hacia atrás, la criada se santigua, Bernarda da un grito y avanza, y la Poncia le dice, no entres. Y Bernarda, no, yo no. Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Llevarla a su cuarto y vestirla como una doncella. Nadie diga nada. Ella ha muerto virgen. Avisar que al amanecer den 2 clamores las campanas. Y martirio. Dichosa ella 1000 veces que lo pudo tener. Y Bernarda. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. Y a otra hija. A callar he dicho. Y a la otra. Las lágrimas cuando esté sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. Silencio. Y ahí, con ese silencio igual al del principio, ¿no? Se encierra la tragedia que es imposible de encerrar. Porque el que era externo, que era Pepe, escapó, pero que es como un círculo maligno, ¿no? Y él entra y sale, es el único que es libre, porque es el rol de los hombres, los que pueden decidir, los que... Claro. Y entonces vieron también en ese momento de tremendo máximo dolor, sin embargo, Bernarda no puede permitirse el dolor. Porque si ella se lo permite, se cae, ¿no? Pero se cae, pero ella sigue manteniendo ese marco, porque en realidad todo se ha caído. Todo el universo ese construido sobre esos valores falsos, ya se había caído, ¿no? Y además se pierde lo más hermoso de la vida, la hija, la felicidad de esas hijas que hubieran podido tener. Entonces, bueno, vieron cómo Federico es capaz de mostrar en esta obra, bueno, la crítica que subyace, ¿no? A las supuestas reglas religiosas, no, insisto, confundir religión con fe, como siempre digo, ni el Evangelio con la institución iglesia. Acá estamos hablando de España que estaba entrando en la guerra, ¿no? Guerra civil, ahí, por eso ahí él escribe la obra Federico y lo asesinan. ¿Por qué lo asesinan a Federico en ese contexto? Un poco por lo que pasa en esta obra también. Federico era homosexual y entonces había una discriminación brutal, una cosa de que había que eliminar lo diferente, había que ser de esta manera, el honor había que defenderlo, los valores por encima de todo. Mi hija muerto virgen, no importa que venía toda llena de la caja de ahí del establo y con todo el pelo cortado y de enaguas, porque ella no importa nada de eso. Importa lo que se dice, la fachada, ¿no? Entonces es capaz de mostrarnos todo eso como una metáfora también de esa España que termina matándolo a él, pero que también se caía de pedazos, que eso va a ser la guerra civil, ¿no? Se caía de pedazos y fue un proceso dolorosísimo, porque se acuerdan que la que fue, no terminó ahí con la guerra civil, siguió, ¿no? Entonces, Federico es capaz de dejarnos como pensando, porque digamos, en la superficie está esto terrible, las costumbres, el autoritarismo de la madre, cómo no deja en libertad a sus hijas, la frustración que ella sentía, esa noción de poder, que yo soy capaz de mandar en las cabezas y en los corazones de los demás y no, pero también nos deja pensando no solo en el drama de los pueblos de España, como dice el subtítulo,
sino que esto es universal. Vieron cómo hay ese salto cualitativo. Esto no es solo local, no es, sí, están las tradiciones, está lo que hay pensaban, están esas costumbres. Federico dice que él era muy apegado a amo la tierra, me siento ligado a ella, a las gentes campesinas, ¿no? Él tenía mucho de eso de lo rural, que es donde pasa su infancia, ¿no? Pero hay ese salto hacia lo universal porque acá se habla de la esencia de lo humano, ¿no? Todo lo demás es común, o sea, salimos del localismo, ¿no? Y se vuelve universal. Y bueno, y entonces... Alba no era que era reconocido en el pueblo de él. Había una señora que se llamaba así, que tenía características Frasquita. Está basado, sí, en un personaje real. Sí. Claro, por eso te digo, está lo local, sí. Sí, él lo toma de ahí, así pensaban. Y así, la España de Franco, la España de Franco es esa que se viene después del asesinato de Federico, es la que asesina a Federico. Sí, claramente. Y está basada así en una historia como bodas de sangre, también, ¿no? Como bodas de sangre, sí, era eso. Y ese es el valor supremo de la virginidad y del honor, ¿no? El poder de la iglesia. Claro, y el temor también, ¿no? El temor. Entonces, bueno, todo eso nos lega Federico a través de esta magnífica tragedia que no termina en la historia de las hijas de Bernarda, que además tenía como apellido Alba, la pureza, miren qué detalle. Y bueno, para terminar, creo que quedarnos con ese balcón abierto de Federico, que nos dice, si me muero, dejar el balcón abierto, el niño come naranjas, desde mi balcón lo veo, el segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento, si muero, dejar el balcón abierto. Vinieron a buscar, y no haber sido demasiado confusa, pero que se vayan con ganas de leer más Federico, porque en realidad creo que todos los que tuvimos en algún momento la suerte de que alguien nos acercara a algo de Federico García Lorca, eso, abrimos un balcón que no se cierra más. En nuestro caso, puedo hablar en plural, puedo hablarse por mí, fue el profesor Miguel Ángel Díaz que abrió para nosotros, siendo adolescentes, ese balcón hacia Federico y que pudiéramos acercarnos a su obra desde muchos lugares e ir descubriendo que además es tan rico que uno puede leerlo 1000 veces, ver muchísimas puestas en escenas diferentes, más tradicionales, más clásicas, más apegadas al texto, más innovadoras, y siempre va a encontrar nuevas aristas. Por eso que yo decía al principio, de que la vigencia es tal que la realidad en la que vivimos en distintos momentos nos va permitiendo diferentes lecturas y relecturas de un mismo texto, ¿no? Eso es una maravilla que pocos autores logran. Bueno, una cosa, mi infancia es un recuerdo de un patio de Sevilla, ¿eh? De Antonio Machado. No, ese Machado, el retrato de Machado. Machado que escribe un poema maravilloso que fue en Granada. En Granada, escribe los árboles de naranja. Que dice que evoca el momento de la madrugada, porque a Federico lo sacan de la casa de madrugada, cosa que nadie viera, porque, ¿no? ¿Cómo lo sacaban acá? Por eso digo, pero es un sol que no se puede tapar con la mano, es una luz, Federico, que no se puede. ¿Supo de la dirección de la bola de No. Federico, y no, porque usted que estaba inmerso, esta obra ni siquiera la vio publicada, ¿no? Se ganó muchísimo después. Margarita Ciruggia, seguro. Yo una versión bastante comercial de la casa, dirigida por Muscari, José María Muscari, con Katia Aleman, estaba Dalma Maradona,
haciendo la menor, ¿no? La rebelde. Y no me acuerdo quién hacía de Bernarda Alba, no sé si María Luisa Robledo o alguna así de Acá en esta sala, chao Ramón, muchas gracias por venir. En esta sala, una actriz impresionante que es Mirta Camaño, que es sanduchera que vive en Francia hace muchísimos años, en una de sus venidas hizo un espectáculo que se llama Las Mujeres de Lorca, donde toma los personajes femeninos y la Bernarda que hizo, y va tomando parlamento, ¿no? Y va tejiendo, con los mismos textos, va tejiendo el pasar de una a otra. La Bernarda que hizo Mirta Camaño se te caía la piel. Una cosa impresionante. Impresionante. Es una gran actriz y una gran cultora de la obra de Lorca. Y es bien fragilucha ella en su aspecto físico, pero no saben cómo incorpora, cómo crea los personajes que vos, aparte con pocos elementos, ¿viste? Con pocos elementos, mantilla, los elementos típicos, ¿no? Pero pocos. Cómo cuando hace el personaje de Bernarda, la odias. La odias. La Bernarda que impone silencio.